Régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden territorial. Eh, el contenido es presentaciones sociales, vacaciones, definición, fundamento legal, quienes tienen derecho, fechas a las cuales se reconoce factores para tener en cuenta para la liquidación, eventos que no interrumpen el tiempo de servicio para efectos de su disfrute, compensación en dinero, no solución de continuidad para los efectos de disfrute de vacaciones, aplazamientos e interrupciones de las vacaciones, vacaciones colectivas, prescripción, conceptos relevantes, prima vacaciones, definición, fundamento legal, quienes tienen derecho, bonificación por recreación, definición y características, fundamento legal, conceptos relevantes, auxilio de cesantías, definición y características fundamentales de los anticipos de cesantías, trámite para solicitud de anticipo de cesantías, nota o solución de continuidad para efectos de reconocimiento, jurisprudencia, conceptos relevantes, dotación de calzado y vestido de labor, prima de Navidad, bonificaciones, dirección para gobernadores y alcaldes, fundamentos legales, quienes tienen derecho, conceptos relevantes, prestaciones sociales a cargo del sistema de seguridad social, auxilio de maternidad, definición, fundamento legal, características, auxilio por enfermedad, accidente de trabajo, auxilio funerario, subsidio familiar, elementos salariales, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, gastos de representación, viáticos, prima de servicios, bonificaciones por servicios prestacionales o prestados. La presentación habla de que el Departamento Administrativo de la Función Pública DAF, en adelante Función Pública, órgano competente para emitir conceptos en materia salarial y prestacional de los empleados públicos, ha elaborado herramientas de información y consulta para que las entidades públicas cuenten con instrumentos que les permitan la aplicación apropiada de las normas que regulan la administración de personal. En esta oportunidad presentamos la guía régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden territorial. Esta contiene ordenamiento jurídico, jurisprudencial actualizada y conceptos relevantes de la Dirección Jurídica de Función Pública aplicables a quienes laboran en la administración pública en el orden territorial. Lo anterior permite al lector disponer de documentos con las normas, criterios de interpretación y sentencias vigentes, y se constituye en una herramienta fundamental para la toma de decisiones en materia salarial y prestacional. Este documento es una herramienta técnica que facilita la implementación de la política de talento humano, que a su vez hace parte de la dimensión talento humano del modelo integrado de planeación y gestión MIPGE, de manera que esta guía les permitirá a las entidades públicas desarrollar su proceso de gestión estratégica con calidad e integridad para generar valor público. Con este instrumento se busca difundir los lineamientos y orientaciones emitidas por Función Pública para debida interpretación e aplicación de las normas en materia salarial y prestacional, de manera que sean interiorizadas por parte de las entidades y que contribuyan al mejoramiento del quehacer de lo público. Liliana Caballero Durán, directora Función Pública. Régimen prestacional. Prestaciones sociales. Las prestaciones sociales constituyen pagos del empleador al trabajador directamente a través de entidades de previsión de seguridad social en dinero motivo de la misma. Se diferencia de los salarios en que no retribuyen directamente los servicios prestados y las indemnizaciones, en que no reparan perjuicios causados por el empleador. La Corte Constitucional C-823 de 2006 ha aprobado la clasificación y definición de las prestaciones sociales en los siguientes términos. La ley laboral clasifica las prestaciones sociales a cargo del empleador en los siguientes dos grandes grupos. Las prestaciones sociales comunes, que son aquellas que corren a cargo del empleador independiente de su capital,
pertenecen a la especie de las prestaciones por accidente y enfermedades profesional, el auxilio de monitoreo y por enfermedad no profesional, el casado y vestido de labor, la protección, la maternidad, el auxilio funerario y el auxilio de cesantía. Las prestaciones sociales especiales que por el impacto económico que conllevan está a cargo de ciertas empresas definiendo a su capital como son la pensión, la jubilación y el auxilio de las pensiones de invalidez, escuelas especializadas, primas, servicios y el seguro de vida colectivo. Las altas cortes se han pronunciado en diversas ocasiones frente a las competencias de las corporaciones públicas a nivel territorial para crear o establecer elementos prestacionales. Entre algunos de los pronunciamientos se puede nombrar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 7 de febrero de 2007, radicado 30228, posición reiterada en sentencia de fechas 23 de marzo del mismo año. Radicación 30-2302. En las cuales se hace señalar las citadas corporaciones carecen de competencias para fijar el régimen prestacional de manera concreta. La primera de la sentencia anunciada a la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, SL 3228-2007, señaló lo siguiente: ya frente a los artículos 41 de la Ley 11 de 1986, en armonía con lo establecido en los artículos 10 y 12 de la Ley Cuarta de 1992, hay que empezar por decir que estas normas efectivamente disponen que corresponde a la ley fijar el régimen prestacional de los empleados públicos por el orden municipal, al igual manera el artículo 12 de la Ley Cuarta señala la absoluta perentoriedad. No podrán las corporaciones públicas, autoridades territoriales, otorgarle esta facultad. De manera que cuando las normas se dejaron transcritas, ubicaron en cabeza del legislador la potestad de regular lo relativo a la fijación de las prestaciones sociales de los empleados públicos del ámbito municipal. No estaba refiriéndose solamente a aquellas que se causan estando el funcionario en servicio activo, como sugiere el recurrente, sino también a las que nacen una vez termina la relación de trabajo y cuyo surgimiento produce precisamente dicha extinción, como por ejemplo las pensiones de toda índole. La Constituyente de 1991 entonces conserva el concepto que venía desde la reforma constitucional de 1968 en la relación con la necesidad de la existencia de una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo en la regulación de determinadas materias, una de ellas la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros servidores del Estado, en donde la función primero se debe limitar, establecer unos marcos generales, unos lineamientos que le circunscriban; el segundo, la forma como éste ha de desarrollar su actividad reguladora por los asuntos específicamente señalados por la propia Constitución. En relación con la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, la diferencia de los acontecimientos de lo que acontecía en vigencia de la Constitución de 1886, en donde el Congreso y el legislador debe simplemente fijar los principios de los parámetros que el gobierno ha de tener en cuenta para establecer una sola escala de remuneración, sino la de elementos que son propios de un régimen salarial y prestacional. Finalmente, el Consejo de Estado, del acontecimiento administrativo según sección segunda, subsección B, 76001, 2331.000, 2001, 01732001
964-04-2005, a soportar el criterio jurisprudencial sobre la competencia para crear o modificar prestaciones en el nivel nacional, departamental y municipal. Anotó. En cuanto a la competencia para crear o modificar prestaciones sociales de los servidores del Estado a nivel nacional, departamental o municipal, solo pueden ser establecidos por el Congreso o el Presidente de la República en uso de sus facultades extraordinarias. En ese sentido, la Corporación ha sido reiterativa y normativamente el soporte de este criterio jurisprudencial radica en la Constitución Nacional de 1886 los siguientes artículos. Artículo 62. La ley determinará los casos particulares de incompatibilidades y la incompatibilidad de las funciones de las responsabilidades de los funcionarios y modo de hacer efectiva de las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos. Los casos no previstos por la Constitución, las condiciones de ascenso y de jubilación y la serie de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del Tesoro Público. Artículo 76. Corresponde al Congreso a hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: determinar la estructura de la Administración Nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales. 10. Regular los otros aspectos del servicio público, tales como los contemplados en los artículos 62, 132 y demás preceptos constitucionales. La Ley 6 de 1945, artículo 22, dice que el gobierno, teniendo en cuenta las condiciones económicas de los respectivos departamentos, intendencias, comisarías y municipios, señalará por medio de los decretos de las prestaciones que hayan de pagar a los empleados y obreros correspondientes. En concordancia con lo anterior, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución Política de la Ley Cuarta de 1992, expidió el Decreto 1919 del 2002, por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de otros trabajadores oficiales del nivel territorial, mediante el cual estableció el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel territorial, y se resaltó que sería el mismo al cual tiene derecho los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional. Asimismo, el mencionado decreto se reguló el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial. ¿Qué importancia tiene el decreto 1919-2002 en el régimen prestacional de empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel territorial? El decreto del 19, en su artículo primero, instaura que a partir de su vigencia todos los empleados públicos vinculados que se vinculen en las entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva, los niveles departamentales, distritales y municipal, a las asambleas departamentales, a los consejos distritales y municipales, a las contralorías territoriales, a las personalidades distritales y municipales, a las veedurías, así como al personal administrativo de empleados públicos de las juntas de administradores locales, de las instituciones educativas superiores, de las instituciones de educación primaria, secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la rama ejecutiva por el Poder Público de orden nacional. Señala que las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los factores para ellas establecidos. Establece que el régimen prestaciones sociales mínimas aplicables a los trabajadores oficiales vinculados a las entidades que trata este decreto será igual al consagrado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, teniendo en cuenta lo expresado los empleados públicos de la rama ejecutiva
Tanto orden nacional como territorial tienen derecho a las siguientes prestaciones sociales: vacaciones, prima de vacaciones, bonificación de recreación, prima de Navidad, subsidio familiar, auxilio de cesantías, interés de la cesantía y régimen de con liquidación anual, dotación de calzado y vestido de labor, pensión de jubilación, indemnización sustitutiva de pensión de jubilación, pensión sobreviviente, auxilio de enfermedad, indemnización por accidente de trabajo, enfermedad profesional, auxilio funerario, asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria de servicios odontológicos, pensión de invalidez, indemnización sustitutiva de pensión de invalidez, auxilio de maternidad. Cabe aclarar que las anteriores prestaciones sociales se instauran como un derecho mínimo de los trabajadores oficiales, en el entendido que estas pueden ser sobrepasadas en virtud de lo que se prevé por el contrato de trabajo, demás mecanismos laborales que integran esta relación. Precisiones legales y descripciones de las prestaciones sociales a cargo del empleador. A continuación encontrará una reseña de cada una de las prestaciones sociales citadas, donde se precisa su fundamento legal, las condiciones para percibirlas y demás características fundamentales. Vacaciones. Definición. Las vacaciones son el descanso remunerado equivalente a 15 días hábiles que tiene derecho el empleado después de haber laborado durante un año en la respectiva entidad. En relación con el derecho a disfrutar de las vacaciones, la Corte Constitucional 710 de 2006 consideró las vacaciones se convierten en otra garantía en que cuenta el trabajador por su desarrollo integral y como uno de los mecanismos que le permite obtener las condiciones físicas y mentales necesarias para mantener su productividad y eficiencia. Dentro de nuestra legislación, las vacaciones están concebidas como prestaciones sociales y como una situación administrativa, la cual consiste en el reconocimiento de tiempo libre y en dinero a que tiene derecho todo empleado público a trabajar o trabajador oficial por haberle servido a la administración durante un año. El monto de la misma se liquidará con el salario devengado al momento de salir a disfrutarlas. Fundamento legal. Las vacaciones encuentran su fundamento legal en las siguientes normas: Decreto Ley 1335 de 1968, por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos, trabajadores oficiales. Este decreto fue modificado por los siguientes decretos: Decreto Ley 1045 de 1978, por el cual se fija las reglas generales para la aplicación de las normas de prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional. El Decreto 2150 de 1995, Ley 995 de 2005, por el cual se reconoce la recompensación de dinero a las vacaciones de los trabajadores del sector privado y los empleados y trabajadores de la administración pública en sus diferentes órdenes y niveles. ¿Quiénes tienen derecho? Tienen derecho a disfrutar vacaciones todos los empleados al servicio de la Cámara Ejecutiva de Orden Nacional y Territorial. Esta regla no se aplica a personal de la Fuerza Militar y de Policía que tengan un régimen prestacional especial. Fechas en las cuales se reconoce y factores para tener en cuenta para su liquidación. De acuerdo con el artículo 12 del Decreto Ley 1045 de 1978, los empleados tienen derecho a disfrutar sus vacaciones dentro del año siguiente de la fecha que se cause derecho y puede ser concedida de oficio a petición de parte a sí misma. El artículo 18 de la misma disposición señala el valor correspondiente a las mismas será pagado en su cantidad total, por lo menos 5 días de antelación a la fecha señalada para iniciar el goce del descanso remunerado.
Asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo o incrementos de remuneración, a que se refieren los artículos 49 y 97. Del Decreto Ley 1042 de 1978. Los gastos de representación, la prima técnica, los auxilios de alimentación y de transporte, la prima de servicios, la bonificación por servicios prestados. Eventos que no interrumpen el tiempo de servicio para efecto de sus disfrutes. Tal como lo señala el artículo 22 del Decreto Ley 1042, no se entiende interrumpido el tiempo de servicio causado de suspensión de labores incurrente encuentre como fundamento alguno de las siguientes circunstancias: la incapacidad no superior a 180 días ocasionados por enfermedades y accidentes de trabajo, el goce de licencia de maternidad o paternidad, el disfrute de vacaciones remuneradas, los permisos obtenidos con justa causa, el cumplimiento de las funciones públicas de forzosa aceptación, el cumplimiento de comisiones, la licencia por luto, compensación en dinero. En materia de reconocimiento de vacaciones no disfrutadas por el empleado, el artículo 20 del Decreto de Ley 1045 de 1978 establece que las vacaciones solo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos: cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual solo utilizar compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año. Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces. Sobre este tema, la Corte Constitucional C598 de 1997 afirmó que lo siguiente: las vacaciones constituyen un derecho de lo que gozan los trabajadores, como quiera el reposo, en una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus actividades. La solución de continuidad para efectos del disfrute de vacaciones. La sala responde: aplazamiento interrumpido de las vacaciones. Hay una explicación de cuando hay un aplazamiento de las vacaciones colectivas. También tiene su normativa, prescripción, conceptos relevantes. La prescripción de las vacaciones, a diferencia de los demás elementos salariales y prestacionales, tienen un término de prescripción especial que corresponden a 4 años contratados a partir de la fecha en la cual se haya causado el derecho. Concepto relevante: prestaciones sociales, vacaciones. ¿Cuántos periodos resulta viable recompensar durante el mismo año? Concepto: en caso de que el jefe de la entidad así lo estime, resulta viable la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes en un año. Expresión de las prestaciones sociales, vacaciones: se le puede conceder vacaciones a un empleado sin que se haya causado el derecho de disfrutarlas. Concepto: prestaciones sociales, vacaciones. Cuando las prestaciones sociales es proceso solicitud y disfrute parcial de las vacaciones completas del trabajador. Hay radicados. La prima de vacaciones. Definición: auxilio económico que percibe el empleado por valor de 15 días de salario con el fin de que disponga de más recursos para disfrutar de su periodo de descanso. Fundamento legal: Decreto Ley 1335 de 1968, por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el sector privado y se regula el régimen de prestaciones de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
Decreto Ley 45 de 1978, por el cual se fijan las reglas generales de la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional. Decreto Ley 2150 de 1995, por el cual se suprime y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública. Ley 995 de 2005, por medio del cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones de los trabajadores del sector privado y empleados de trabajadores de la administración pública en sus diferentes órdenes y niveles. Quienes tienen derecho a pedir prima vacaciones de los servidores que cumplan un año de servicio a la entidad y que vayan a empezar el disfrute de vacaciones en razón de sus finalidades serán pagadas por los menos 5 días antes de la fecha en la cual los empleados se dispongan a disfrutar de las vacaciones y se liquida de acuerdo con los mismos factores salariales señalados para las vacaciones. Bonificaciones por recreación. Definición de característica. La bonificación por recreación se reconoce a los empleados públicos por cada periodo de vacaciones en cuanto a equivalente a 2 años, a 2 días de la asignación básica mensual que corresponde el monto inicial disfrute de su respectivo periodo vacacional. Asimismo se reconoce cuando se compense las vacaciones en dinero. Respecto de la naturaleza de esta bonificación, se considera que a pesar de la misma se encuentra establecida en la norma que regula elementos salariales. Se trata de una prestación social por el cual, junto con ello, no se remunera directamente el servicio y en cambio la necesidad de auxilio adicional para vacaciones características propias de una prestación social. Finalmente se entiende que se paga al mismo tiempo que se paga la prima de vacaciones, dado que la norma establece que el reconocimiento de la bonificación por recreación se debe efectuar por lo menos de 5 días hábiles de antelación a la fecha señalada para la iniciación del disfrute de sus vacaciones. Fundamento legal, decreto 459 de 1984, ley 905 de 2005 y decreto 404 de 2006, decreto 33 de 19 de febrero de 2018. Se fijan las cartas, las escalas de la asignación básica de los empleados que se han desempeñado en los empleados públicos de la rama ejecutiva, corporaciones autónomas, regionales y distritales y desarrollo sostenible de empresas sociales del Estado, de orden nacional, y se dictan otras disposiciones. Acá también habla sobre fundamento legal, anticipos de cesantías, trámite para la solicitud de anticipo de cesantías, nota, solución de continuidad de los reconocimientos jurisprudenciales, conceptos relevantes, dotaciones de calzado, vestido de labor.